Vexilla Regis pro Deum. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Luz y Tradición. Aquí Catalina con mi esposo Cristóbal. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, pero primero unas palabras también de parte de todos nosotros. Buenos días, buenas tardes, donde sea que estén. Quisiéramos dar las gracias a todas las muestras de cariño y también comentarios que hemos recibido a través de tanto YouTube como comentarios que han llegado de forma interna al correo electrónico. La verdad que son una fuente de apoyo súper buena a nosotros, nos motiva bastante y hemos estado muy atentos a esos comentarios y recogiendo también los libros que nos han recomendado, entre otras acciones, ¿cierto? Sí, de verdad que muchas gracias, nos motiva también a seguir con este proyecto. Ya, para poder entrar al tema del día de hoy, vamos a hablar de una figura muy fundamental de lo que sería el siglo XX. Ya vimos en programas pasados sobre la infiltración de la iglesia, hemos hablado también de la tradición, pero esta vez vamos a hablar de alguien que es una figura bien problemática dentro de la iglesia. Contradictoria para algunos. Sí, que también lo llaman rebelde y todo, porque también hay mucha leyenda negra alrededor de este personaje. ¿Quién podrá ser Cristóbal? Bueno, para nosotros obviamente es la figura de Monseñor Marcel Lefebvre, naturalmente, ¿cierto, Catalina? Sí. Siempre se habla en los círculos de la iglesia, parroquiales y todo, de todas las cosas malas supuestamente que hizo, de un supuesto cisma también que hubo, excomunión, etcétera. Pero la idea es también ir viendo hoy día algo de su historia y darnos cuenta también de todo lo... Más que nada poder hacer un repaso breve de su vida, de sus acciones más importantes, relevantes y sobre todo su obra magna que fue y que es la Fraternidad de San Pío X, ¿no es cierto, Catalina? Sí, también para que ahí pueda quedar en cada uno el criterio de ustedes después de todos estos antecedentes y después además que se viene algo súper importante. Sí, como las consagraciones próximas del 1 de julio de este año, ¿cierto? Que han sido mucha noticia. Una noticia tremenda en la iglesia, ¿cierto? Bien, pasamos un pequeño repaso, ¿cierto?, de los años iniciales de Monseñor Lefebvre. Entender que él, obviamente, nace en Francia, es de nacionalidad francesa, y cursa sus estudios teológicos y filosóficos en el Seminario Francés de Roma. Se forma en Roma, ¿cierto?, en el Seminario Francés, y ingresa tempranamente a la Congregación de los Padres del Espíritu Santo, los Padres Espiritanos, muy famosos por vestir de sotana blanca, porque son una congregación eminentemente misionera en África. Ya. Sí. Ya hay buen dato ahí del tema de sotana blanca, porque si además son misioneros en África... El calor, sí. Claro. Usualmente clima. Las congregaciones que están en climas de calor se visten más de blanco. Sí, por supuesto. En ese sentido, él no solamente hace una estadía corta en África, sino que está 30 años de evangelización en África, de lo cual no solamente va a ser un trabajo netamente doctrinal, sino que también muy pastoral, fundando parroquias, colegios, hospitales, centros de caridad, entre otros, y además de formar al clero propiamente africano en Dakar, en Senegal, entre otros países, ¿cierto? También va a tener una labor con las propias personas, ¿cierto?, del continente en general. De hecho, ustedes podrán buscar el documental Un obispo en la tormenta y van a poder ver las reacciones de la gente que era muy niña en esa época. Estamos hablando en el año 1940, 1950, que cuando él llegaba en avión, ¿cierto?, en otros medios de transporte, la gente lo recibía y escuchaba y lo recuerdan con mucho cariño. Querido. Era extremadamente querido. Sí, incluso él alcanzó a conocer a los padres de... ¿cómo se llama? El cardenal Sara. Sí, es una anécdota bastante famosa, la verdad. Que de hecho se viene a enterar o se viene a saber hace no muchos años que los padres de Cardenal Sara fueron bautizados y conversos, ¿cierto?, del cristianismo por Monseñor Lefebvre. Qué chico el mundo. Sí, qué chico el mundo. Una consulta. ¿A qué edad Monseñor Lefebvre
fue a África. A los 27 años, apenas prácticamente termina sus estudios en el seminario francés, él pide este tipo de destino. A él le apasionaba mucho este... Era un niño. Sí, básicamente. Bueno, no solamente, como habíamos dicho, ¿cierto? Tiene su potente trabajo doctrinal y pastoral en el tema de África, sino que también es reconocido por ello. Pío XII, el Papa Pío XII, cuando él tenía audiencias con él y tenía que presentar, ¿cierto?, lo que sucedía en África, siempre lo presentaba como su mejor misionero. Él es mi mejor misionero. Santo Padre, ¿quién es el joven que acaba de salir de su oficina, ¿cierto? No, él es mi mejor misionero. El que acaba de salir es mi mejor misionero. Increíble. Sí. Él fue también con un cargo a África, ¿cierto? Sí, lo designan cercano al año 50, si no mal recuerdo, lo designan como delegado apostólico para toda la África francófona. Entonces, ¿qué significa esto? Que él estaba a cargo de todos los lugares o países actualmente, ¿cierto?, en África donde se hable francés. Él era la máxima autoridad a cargo, ¿cierto? Porque en ese sentido, claro, fundó estos seminarios igual por toda África, porque él se dio cuenta que si no formaba un clero africano, oriundo, originario de África mismo, nunca iba a poder haber una verdadera evangelización del continente. Y creo que es lo que se ha demostrado en el día de hoy, porque si la iglesia tiene una esperanza en África es porque precisamente hay un clero mucho mejor formado tanto en lo doctrinal, pero sobre todo en lo moral, comparado a nuestro clero occidental. Sí, la iglesia de África es muy... Ahora está muy grande, gracias a Dios, pese también a todo el tema de la persecución que hay actualmente. Sí. Y además llama mucho la atención porque uno pensaría también de que un delegado apostólico debe tener un tremendo carisma pastoral, pero también con la formación que tuvo, bueno, no todos los pastores son grandes teólogos, pero en este caso, Monseñor Lefebvre, él tenía también estas dos cosas gigantescas, que es el carisma pastoral y el carisma teológico. Era una tremenda cabeza él. Vamos a decir que bueno, su currículum en lo pastoral lo avala tremendamente, por así decirlo, o sea, 30 años en África, pero a nivel doctrinal y como teólogo era también excelente. O sea, creo que uno tiene que leer sus escritos, como por ejemplo Carta abierta a los católicos perplejos, cuando denuncia el Concilio Vaticano II, le destronaron, que también es un libro que denuncia los excesos del Vaticano II, la problema de la nueva liturgia, pero también tiene escritos que son espirituales, que son tremendamente buenos. No recuerdo exactamente el nombre, pero hay un escrito que era dedicado a sus seminaristas en el seminario de Econ, en Suiza, y donde él hace como desmenuza que es nuestro Señor, desmenuza que es Nuestra Señora Santísima, desmenuza que son los ángeles. Un pequeño tratado teológico, básicamente. Y con una espiritualidad, una sensibilidad tremenda, o sea, es precioso. Y Cristóbal, una pregunta. ¿Qué pasó con él después que volvió a Francia? La verdad que cuando él vuelve a Francia son periodos igual medios turbulentos. Estamos hacia finales del año 1950. Lo enviaron a la diócesis de Toul, a obispo de Toul, donde se consideraba una diócesis como de exilio, como una diócesis como apartada de la metrópolis, donde se enviaba a los complicados. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué complicados? O sea, si... Siendo que además venía de África, después de todo el trabajo que venía, de todo su trabajo que venía de África, y llevarlo como a un lugar como de exilio, es como... Claro, una diócesis menor, alejada no se del esperaría país, algo de claro. alguien tan importante. Lo que pasa, Catalina, igual es que, y yo siempre te lo he dicho con la gente que converso en general, que los problemas que ocurren y que en el Concilio Vaticano II no son sino también una explosión de lo que ya venía antes, ¿cierto? Sí. Estos problemas preconciliares ya existieron, o sea, ya estaba el modernismo en la iglesia. Estaba también el movimiento litúrgico que claro, se llamaba... en general, ¿cierto? Haciendo estos infiltrados que hemos hablado en nuestros capítulos, haciendo daño. Por tanto, ya se le consideraba un obispo muy ortodoxo, entonces no era muy amigo de las corrientes litúrgicas o en general teológicas del momento. Entonces se le envía a una diócesis un poquito lejos. Sí, y tengo entendido de que él también como que sin querer queriendo empezó a liderar también básicamente como también un grupo de
contraparte. Ya, de sí. todo. Sí. Lo que pasa es que aquí ya nos estamos saltando un poco. Ya, perdón. Estamos llegando ya a lo que es el propio Concilio Vaticano II, que hay que recordar que ocurre entre el año 1962 al 1965. En este contexto, ¿cierto? Él, Monseñor, al ver ciertos intentos de votación por documentos que no eran de acuerdo a la doctrina, a la tradición bimilenaria de la Iglesia, y dándose cuenta que es una batalla que no podía librar solo, crea el Chetus, que es un grupo de padres, era un grupo de padres, ¿cierto? Que llegaron a ser casi 500 de todo el mundo, donde votaban en bloque contra estas medidas progresistas que se estaban gestando en el Vaticano II. Cabe destacar de que ya quien abrió Vaticano II fue Juan XXIII. Sí. Sí, quien lo cerró fue Pablo VI. Muere muy pronto. Sí. Sí, él dijo que se venía la primavera de la iglesia y lo único que llegó luego fue un crudo invierno. Bueno, en Ralph de Vilgen, en el Rin desemboca en el Tíber, siempre nos va a contar como cierto Monseñor intenta frenar estas ambiciones modernistas que ya habíamos recién hablado. También se da cuenta muy temprano de las intenciones de Bugnini, que también hablamos de él, ¿cierto? Sí, el masón confirmadísimo. Masón infiltrado. Y en resumen, por esta parte, ¿cierto? En este apartado, en su libro Carta abierta a los católicos perplejos, él explica por qué es un derecho de los fieles la tradición, que es un derecho superior, un bien superior, a cualquier orden humana, y cualquiera persona que la busque destruir es un enemigo de la Iglesia. No se podía aceptar un rito que, como vimos, expulsaba a Cristo del centro. Eso es lo más esencial. A él lo que inmediatamente le empezó a preocupar es la expulsión de Cristo del centro y el reemplazo por la figura del hombre. Sí, quizás también para eso invitar a la audiencia que pueda revisar también nuestros programas anteriores, porque también hablamos sobre el tema del cambio de rito. Sí. Bien, nos estamos acercando bueno, nos vamos a saltar un poco ya a 1970, donde él, ya finalizado el periodo conciliar, ¿cierto? El concilio como tal, un grupo de seminaristas le pide, por favor, Monseñor, funde un seminario para que no nos deje abandonados, para que nosotros podamos aprender la misa de siempre, la misa de los 2000 años, ¿cierto? Sí, además de que estaba ya toda esta teología modernista infiltrada en todos los seminarios. Sí. E incluso, como dato curioso, el último papa que fue formado con la teología preconciliar fue Benedicto XVI. Claro, sí, pero cuando era joven no era muy ortodoxo, que digamos. No, pero estamos hablando igual de su formación. Claro. No, ahí Benedicto tuvo un tremendo cambio, pero no es para hablar ahora. Catarina, pregúntame qué pasó con este seminario que recién estaba creándose. ¿Qué pasó con este seminario, Cristóbal? Ya, en el año 1970, en la diócesis de Friburgo, Monseñor, con la autorización del obispo local, funda la Fraternidad de San Pío X, en 1 de noviembre, si no mal recuerdo, fiesta de todos los santos, por la solicitud de unos jóvenes seminaristas que por favor, y que le exigían por favor, que fundara un seminario y para que no los dejara abandonados. Un grupo de seminaristas que se dio cuenta de que estaba en una condición bastante como corderos al lobo, ¿cierto? En el sentido estaban a la deriva. A la deriva, porque no querían la formación nueva, no querían la teología nueva, no querían la misa nueva, y obviamente encontraban que perder la tradición, perder la misa de siempre era una pérdida irreparable, ¿cierto? Que afectaba a su misma labor ministerial, la sacerdotal. Sí. Y entonces después, ¿qué pasó de esto? Porque ya estamos en un momento en que Monseñor ya, me imagino que estaba mucho mayor, estaba cansado, porque igual una labor misionera de 50 años agotador, desgastante. No, por supuesto. Ya estamos diciendo de que igual Marcel Lefebvre ya estaba terminando su trabajo, estaba para jubilarse, retirarse y listo. Bueno, la fraternidad, su obra, ¿cierto? Como hemos dicho, florecía tremendamente, se llenaba de seminaristas, salían sacerdotes, muy famosos, ¿cierto? Por su calidad doctrinal, por su formación sacerdotal, y obviamente a Roma esto no le empezó a gustar. No le empezó a gustar que hubiera un grupo que siguiera celebrando la misa de siempre, y haciendo un breve resumen para poder llegar aquí al punto final, ¿cierto? Obviamente hay intentos, ¿cierto?, de poder cerrar el seminario. Uno de esos intentos de cerrar el seminario es obviamente esperar la propia muerte de Monseñor Lefebvre. ¿Por qué? Que muriera con él su obra. Que muriera con él su obra, porque sin obispos no se puede hacer
nada, básicamente. Sí. No se pueden ordenar nuevos sacerdotes, no se pueden realizar las confirmaciones, no, en general no puede haber una continuidad de la iglesia sin obispo. Y bueno, también se preguntará ¿por qué no le piden a otro obispo? Claro. Pero no puede depender en este caso una congregación del ánimo de un obispo. No, por supuesto que no. Sí. Lo llamaron desobediente, lo suspendieron, pero él se mantuvo firme. Él decía que la obediencia es para la fe, la obediencia siempre tiene que estar orientada hacia nuestro Señor. Y nosotros, aquí hay que entender, aquí hacer una pequeña separación súper relevante. La obediencia nunca puede ser ciega. Y aquí el demonio siempre ha intentado implantar esta idea de que el que obedece de forma ciega no se equivoca, y eso es un error. Nuestra obediencia siempre tiene que estar orientada hacia nuestro Señor. Si nuestro superior inmediato en la tierra no obedece primero a nuestro Señor, es nuestro deber desobedecer y hacer realmente lo correcto. Lo que sería materialmente y a primera vista una desobediencia material, ¿cierto? Realmente solamente lo aparente, realmente la obediencia es superiores hacia el cielo. Entonces, en este sentido, Monseñor se da cuenta que su obra está sirviendo a la iglesia, está sirviendo a las almas, está cumpliendo el primer deber del Código de Derecho Canónico, la salvación de las almas, la transmisión de la liturgia de siempre, de los ritos de siempre, de las costumbres, de la moral, de la doctrina de siempre. Y él entiende que no puede dejar a las almas sin estos regalos y delicia y tradición que viene directamente del cielo. Por tanto, él obviamente, en base a esto, cuando él pide estos 4 obispos, que realmente era un obispo en el comienzo, y Roma no se lo da, o le empieza a decir, ok, te lo vamos a dar el próximo año. Empezó a aplazar. Empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los meses, los años, ¿cierto? ¿Aquí bajo qué pontificado estamos ya? Aquí estamos con Juan Pablo II, sí, Juan Pablo II, en 1988 estamos llegando. Y obviamente él tiene que hacer algo, o sea, se está haciendo viejo, tiene un cáncer, está llegando sobre 83, 84 años, o sea, ya está viejo, está enfermo y necesita que su obra continúe. Que ojo, no es para que continúe su legado u obra personal, sino que es para que continúe una obra que sirve y que es de la iglesia. Sí, y o sea, también si Monseñor se hubiera retirado en ese momento, se hubiera retirado con todos los honores sabidos por haber, y también hubiese sido recordado por la mayoría de la iglesia ya desde otra perspectiva. Sí. Sin embargo, también aquí había como el famoso estado de necesidad. Sí. Sí, porque también hay que entender de que desde ese momento, básicamente desde Vaticano II, que hay una tremenda confusión en la iglesia, que hasta el día de hoy, en vez de ir mejorando, cada vez hay más y más confusión. Finalizando ese punto, como bien dices tú, finalmente en 1988 consagra a estos 4 obispos sin mandato pontificio, lo cual no es una acción intrínsecamente mala. De hecho, el cardenal Caro Bautila, futuro que después será Juan Pablo II, también hizo algunas consagraciones episcopales sin mandato pontificio, apelando al mismo estado de necesidad que apeló, ¿cierto?, Monseñor Lefebvre, para la continuidad de la sucesión apostólica de la salvación de la alma. En Polonia. En Polonia, claro, en Cracovia, sí, él lo hizo. Hay que entender el contexto de la Ostpolitik, de la Polonia socialista, etcétera, donde el cardenal en ese momento, Caro Bautila, tiene que hacer estas consagraciones episcopales. Sí, y esa vez también, contextualizando también, Pablo VI le negó la consagración de obispos. Claro, lo que pasa es que había una orden, antes de esas consagraciones de Caro Bautila, había una orden explícita de Pablo VI de no consagrar obispos, ni siquiera de los sacerdotes, nada. Porque ahí Pablo VI quería ser políticamente correcto con el socialismo. Sí, quería ser políticamente correcto con los comunistas, con la Unión Soviética, por tanto no les prohibió a los sacerdotes y obispos en el exilio o en la clandestinidad, mejor dicho, de Europa del Este, ¿cierto? Estas consagraciones. Ahora bien, para ir finalizando igual, hay que entender algo que a mí me llama, que yo creo que igual puede servir como como una reflexión bien interesante. O sea, Monseñor Lefebvre era un obispo antes de la fundación de la fraternidad, tremendamente famoso, muy reconocido en toda la iglesia, como tú dijiste,
con una fama, con una reconocimiento, Una reputación. una reputación intachable, un historial intachable. Un santo en vida, como se diría. Un santo en vida, una persona súper, en ese sentido, correcta, increíble, reconocida por sus adversarios, por sus amigos, por todo el mundo. No obstante, él, habiendo podido retirarse con todos esos honores que hemos señalado, opta por el desprecio del mundo, opta porque lo llamen rebelde, opta que el propio Santo Padre lo excomulgue, ¿cierto? De Lettera Sententia en el año 1988. Prefirió que lo llamaran rebelde, prefirió que lo llamaran cismático, su propia Santa Madre Iglesia, que él toda su vida enteramente sirvió a hacer algo contra Cristo, contra las almas, contra su propia iglesia. Entonces, y para ir resumiendo igual, hay que entender que aquí hay un bien superior de las almas, que nuestro querido Monseñor Lefebvre obró en razón de eso, y que para nosotros la verdad que son virtudes de un santo, que algún día va a ser reconocido y elevado a los altares. Sí, y quizás también hacer hincapié de que esa famosa excomunión que hubo fue inválida. Inválida, completamente. Porque como que le dijeron, ya, estás excomulgado, pero no se llevó el proceso todo canónico que se debería hacer en una excomunión, así que básicamente... Incluso hay un motivo nada. un poquito más profundo de eso, o sea, el hecho que se le imputa que la excomunión obviamente es para una pena medicinal, ¿cierto? Para un delito, ¿Sí? un delito canónico. Ese delito canónico no existió. No existió el delito de cisma, no existió el delito de intentar separar la comunión eclesial, no existió. Entonces no se le puede juzgar a alguien o castigar a alguien con algo que no ha hecho. ¿Qué tenemos ahora en el 2026 con la fraternidad? Tenemos la famosa consagración de obispos y tengo entendido que van a ser 5. Sí, hay rumores de que van a ser 5 obispos, no sabemos quiénes son los elegidos. Haciendo un pequeño repaso, contexto, la fraternidad en este momento solamente le quedan 2 obispos de los 4 que eran muy originalmente, viejitos ya y muy sobre los enfermos. 70 años, y obviamente después de haber estado años pidiendo a Roma nuevos obispos, incluso enviando cartas incluso al nuevo León XIV, que no han tenido ni siquiera una respuesta, la fraternidad se ha visto ya obligada a anunciar, ¿cierto?, estas próximas consagraciones episcopales que se van a producir el 1 de julio de este año en el contexto de la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor. Como se diría en Chile, la Santa Sede le ha hecho tapita a la fraternidad con la solicitud de... es que ni siquiera eso, es que la ha ignorado completamente. Por eso El estado de necesidad es actualmente mucho más grave que incluso el año 1988, así que es plenamente justificado. Y cabe destacar de que ahora es noticia, pero desde hace, como tú dices, muchos años que esta congregación está solicitando una audiencia, y carta, la Santa Sede no lo ha hecho y tampoco ha sido primera vez. Tenemos también hace unos años atrás el cardenal Zen de China también solicitó el tema de la consagración de obispo, y sabemos de que la situación en China, la Iglesia Católica está prohibida, está perseguida ya en una iglesia como civil, que es como la que se muestra a los patriótica turistas, china. sí, que no... y con ellos la Santa Sede dialoga con esos comunistas, pero al cardenal Zen, incluso dentro de todos los peligros que implica salir de China, él viajó como en 2-3 ocasiones y el Papa, en ese entonces el Papa Francisco, no lo tomó en cuenta. Y lo más probable es que también en ese momento el cardenal Zen, estamos hablando ya de los años 2010 y algo, sí, tuvo lo más probable que ordenar también obispo. Bueno, para ir finalizando, una pequeña reflexión a modo casi de broma que yo leía por ahí. Decía que la fraternidad le va a tener que pedir las consagraciones episcopales a los obispos patrióticos chinos, estos que tienen el acuerdo con Vaticano, para que les apruebe las consagraciones. Porque hay que recordar que el famoso acuerdo de China comunista con el Vaticano, al final les dio autoridad, casi libertad a los chinos de poder consagrar y ordenar sus sacerdotes y obispos. Había en el acuerdo una supuesta terna que van a tener que elegir desde el Vaticano, la última palabra. Al final no se cumplió nada y los chinos han ordenado y consagrado a quien han querido. Así que se permite que los chinos comunistas hagan lo que quieran, se permite que los del camino sinodal alemán hagan lo que quieran, se permite que todo el mundo haga lo que quiera, a los que están fuera de la iglesia, pero los que están verdaderamente dentro
son Sí. perseguidos, ignorados, maltratados por su propia madre. Incluso el Papa también se ha dicho en la misma Santa Sede de que estamos en unión con los anglicanos. Ah, y sí, todo eso fue hace muy poquito. Sí. Pero también, como tú decías, los que están dentro de la misma iglesia y que además queremos seguir la tradición, se le está como vetando. Sí, a la arzobispa, Las arzobispeses. no sé qué, de Canterbury, le dijo así, sí, estamos somos uno, una cosa así, les dijo, o sea, Se permite la Pachamama. Tenemos un cardenal que escribe textos pornográficos, pero sin embargo a ellos no se le hace ninguna excomunión ni nada. Tenemos este tipo, el James Martin. tenemos también. de todo, pero en el fondo... De verdad que estamos en un estado de necesidad, en un estado de confusión que también muchos conservadores también no quieren ver. No, Dicen, no, si conservadores- no estamos viviendo Es que el nada. conservador siempre va a ser un revolucionario a fuego lento, como se va a decir. Por eso siempre hemos defendido desde este programa, ¿cierto? Que La la tradición. tradición es el camino. Sí. En fin. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. No comenzamos con eso. Exila regis pro